¿Por qué no le quitan la personalidad jurídica a la NFP? Porque faltan 11.000 millones desde el 2015. Imagínense todo lo que ha venido para adelante. Entonces este es el Club de los Giles. Este es el Club de los Giles. Vamos. El profesor, ¿sabe qué? Con el respeto a usted, una academia, también, pues se anda remando contra la corriente pidiendo por transparencia. ¿Por qué? Porque Blanco y Negro y Azul Azul no quieren prestar dar la información. Además te pongo a dos estudios de abogados, los más top de Chile, a parar al profesor de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Santa María, que se está doctorando, ¿eh? Sí. Se está doctorando, ojo para el dato para la prensa, se está doctorando con una gran revelación que estimamos en un año más la Suprema le va a dar la razón al profesor. Alguien contó por ahí, y quiero que el profesor me diga si es cierto o no, que usted podría estar destapando una buena olla, ¿puede ser? Yo estimo y tengo la convicción que sí, es muy probable, dado el análisis de los estados financieros de mucho tiempo, de muchas empresas, y en este caso de la industria del fútbol, y te doy un puro dato, que lo conversamos ahí en los pasillos. Este estado financiero de la ANFP es tan malo como el peor año de la TAM, proporcionalmente, por supuesto. Claro. Que me imagino que el de la TAM es el tema de la pandemia, cuando estaba todo cerrado. Cuando estaban los aeropuertos cerrados. Alguien que vive de tener la puerta abierta, entonces claramente se le vino la noche completa, ¿no? Y la NFP es casi tan malo. Así es. Patrimonialmente, en términos de liquidez, en términos de rentabilidad, proporcionalmente, repito eso, es igual al balance o muy parecido de la TAM. A ese nivel es hoy día el estado financiero de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Este día, profesor, y espero que el próximo año, porque dijimos que en un año más podía ser develador esto, estemos todavía al aire, 16 de mayo de 2022. Que no se nos olvide este día, porque quizás un año más tarde vamos a estar estos 4 personajes sentados del Club de los Giles, como dice el Coque, hablando de esto mismo. Tocamos el tema del Consejo de Presidente y tenemos las cuñas, como se dice en la jerga periodística, de Pablo Milat, el presidente de la NFP. Señor director, póngale play, por favor. ¿Cuál es la proyección que tenemos bajo este escenario? La proyección es mejor económicamente hacia adelante que ahora. Primero, ¿por qué? Vamos a bajar los costos de lo que es la explotación de selección en cuanto a lo que son los gastos propiamente tal. Ha sido un gasto increíble el hecho de tener tantos partidos de clasificatoria en un año. En cuanto a premios, en cuanto a los gastos de charter, $220.000 un charter a Brasil, por ejemplo. Más los precios de los hoteles que por las comidas que piden los muchachos sale por cada jugador $350 diario por cada jugador. Entonces, los costos se nos dispararon una enormidad y no así los ingresos con respecto a lo que pensábamos con la recaudación de los borderos correspondientes a los partidos. Esta cuña habla por sí solo, ¿no? O sea, como que comentarla llega a dar hasta cierto jugo. ¿Cómo le va a decir que los muchachos comen mucho? No, claro, si ellos comen lo que quieren, no hay Y nutricionistas. además tira el número a la mesa, lo tira a la mesa. Yo encuentro que eso es feo, me van a disculpar. Hay que contextualizarlo, sí, vuelvo al tema de los contextos. Increíble. Aquí hay un dato que yo no quiero dejar pasar porque me parece un avance radical, que es que se haya transmitido un Consejo de Presidentes y hayamos llegado a conocer, por un lado, rostros, que son anónimos muchos de ellos, las posiciones que son absurdas. Vamos a revisar más declaraciones. Esta cuña, como se dice en la jerga periodística, es fuerte, tirar un número, decir, mira, esto es lo que gastábamos en jugadores. Todo esto, todo este discurso, ¿para qué? Para justificar la situación de crisis financiera en la que está la NFP. Yo felicito al gerente de comunicaciones de la NFP. ¿Por qué? Porque arrancó justo, porque se se arrancó, ¿dónde se va? Cuando digo arrancó, no es que tenga algún ilícito, sino que va a trabajar en Mega. ¿Y salió de la NFP? Pues sale a fin de mes. Pero porque después de ver este Consejo de Presidentes, él tiene que haber dicho, porque este Consejo de Presidentes expresa lo que venimos diciendo hace mucho rato: inoperancia e incapacidad. Porque hasta el día de hoy no se ha comprobado ningún ilícito. Solo se ha comprobado que no saben, no tienen dedos para el piano. Se les arranca, les pasáis una tortuga y se le pierde. Sí, ese es el problema. Hay un agravante a mi juicio, muchachos, porque lo tratamos en profundidad el programa pasado, donde estuvimos con Coque y un gran entrevistado, el diputado Manucheri.
que nos relató y nos dijo en detalle, además presentamos las declaraciones de Pablo Milat, que hizo ante la Comisión de Deportes de la Cámara, sí, donde él señala que las platas, los ingresos, los recursos del fútbol se manejaban en cuentas separadas entre la Federación y la NFP. Y una semana tras cartón, día martes, no solo entregan un discurso totalmente contrario que negaba lo que había dicho en la Cámara, sino adicionalmente dicen, con una tupé, pero de estas descaradas, que la crisis de la NFP se debe a los altos costos de haber pagado premios a los jugadores de la selección y de los costos que implicó una eliminatoria que tuvo bajo bordero, mal desempeño. Esa plata no es de la Federación. No es plata de la NFP. Dicho en corto, le paso la pelota al profesor, la NFP, la actividad profesional, vive de la actividad de la Federación, de los ingresos que genera la Federación. Pasársela con un paréntesis nomás. Hablamos con el senador Walker y a la semana andaba con busitos de la selección y todo recibiendo a Pablo Milat. Y hablamos con el diputado Manucheri, que efectivamente manejaba bastante el tema, no sabía que había una causa de arreglo de partido en Fiscalía. Política. No quieren. Si no quieren. Profesor, si nos vamos al tema de las federaciones deportivas de Chile y analizamos los números y hacemos esta comparación también con la NFP, suma y resta, ¿cómo está ese ámbito? Sí, la propia investigación del año anterior estableció una respuesta de distintas federaciones, tenis, básquetbol, decatlón, etcétera, y presentaban estados financieros auditados también, igual que como ocurre en este caso que estamos analizando de la ANFP. Números más, números menos, la sumatoria es curiosamente positiva. Imagínense. En términos numéricos. ¿Y entonces? Sin que nos perdamos, casi 300 millones de utilidad, todas las federaciones de todos los deportes. Que están menos el fútbol. Menos el fútbol, que precisamente es el que más recibe, el que más atención tiene en los medios, el que más ingresos recibe también de auspicios. De auspicios, de televisión, etcétera, etcétera. La única deficitaria. La única deficitaria, sí. Luego reexpresaron los estados financieros, pero en 2021 nuevamente se muestran cifras deficitarias y si uno pone atención al mismo Consejo Presidente, no se olvide que cuando analizaron la caja, empezaron con, de aquí a fin de año iban a haber 2.000 millones negativos en rojo y después los sinceraron, 4.000 y que podía llegar incluso hasta los 7.000 millones. A diciembre, 7.000. Así es. Producto de las demandas y que hay que pagar esta multa al Tribunal de la Libre Competencia. El Comité Olímpico es capaz de pedir la intervención de la Federación de Rayuela. Sí, claro. Pero del fútbol nada. No se va a meter. Nada. No se va a meter. Entonces, si los actores no quieren, los que tienen que estar. Es que claro, porque si nos ponemos a discutir es curioso que todas las federaciones no teniendo marca, o sea, yo que conozco un poco el tema de otros deportes, no tienen auspicios, no tienen sponsor que les paguen a este deporte o a los mismos deportistas, no se televisan, partamos ya de esa base, o sea, ahora un poco más porque hay un canal que va mostrando otros deportes, entonces es curioso. Y no deja de ser curioso, más aún con todo lo que ha logrado esta selección. Independientemente que ahora el resultado no haya sido positivo, pero para atrás. Lo que sucede es algo que vamos a adelantar y cuando nos metamos a los clubes, ¿no? ¿Verdad? Tanto Blanco y Negro o Colo-Colo, etcétera. En el análisis completo, la industria del fútbol es la única a nivel nacional que destruye valor y no crea valor. Explique eso. A ver. Eso es muy interesante porque para crecer tú necesitas ventas y esas ventas a la larga te generan utilidades y con eso tú las vas reinvirtiendo y repartes a los accionistas también como dividendo, etcétera. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero la que más ingresos proporcionales, porque claro, los clubes de fútbol son pequeños en comparación a empresas establecidas dentro del mercado de capitales, pero en la proporción todas crecen en función de ventas que transforman en utilidades y eso le permite el crecimiento. Bueno, en el caso del fútbol, los ingresos son millonarios, exponenciales, pero no generan utilidades, sino que todo lo contrario, pérdidas. Financieramente a eso nosotros le llamamos que no crean valor, sino que todo lo contrario, destruyen valor económico. Y eso es tremendamente grave porque el análisis nuestro es de todas las empresas que reportan a la CMF. Incluso, más adelante también, si quieren, hacemos un análisis de empresas que tengan ingresos similares a los clubes. Porque alguien me podría decir, no, pues es que esas empresas son de tamaños incomparables, ¿no?
porque la proporción o las razones que nosotros aplicamos las podemos hacer comparables. Y aún así, en esa mirada más micro, los clubes siguen siendo deficitarios y las otras profesor, presentan utilidades. Si nos vamos a otro país, X, no sé, puede ser España, puede ser cualquiera, hiciéramos un análisis con respecto al fútbol, con respecto a los equipos, a la federación, ¿tiene este mismo problema otro país? Lamentablemente no. Cuando uno analiza cifras oficiales del Ministerio del Deporte de España, ellos publican un balance de la situación económica financiera de los clubes del fútbol español del año 99 al 2000. Eso es lo último que tienen. Ya. En el mismo análisis nuestro, del 2011 a la fecha, lo que pasa es que ellos van por temporada, 11, 12, claro, porque el calendario es distinto. de un año para otro, ya. claro. Los últimos 9 años, utilidades. Algunas millonarias. Ok, pueden ser ingresos operacionales y no operacionales, perfecto. Pero para el último periodo, 88 millones de euros de beneficios en la temporada 19 y 20. Y considerando que uno de los estandartes, que es el Barcelona, ha tenido bastantes problemas económicos. Esto es la sumatoria de todos los clubes de la primera división. Sí. Lo mismo ocurre con la segunda división de ellos. Tienen la separación además de la federación con lo que son los organizadores de la liga. Sí, claro. Entonces los ingresos de la federación los genera la selección española, y lo otro, la liga, el campeonato, va por otro camino, otros derechos de televisión. Tendrían que hacer gestión económica, hacer una gestión interna, trabajar. Si todos viven de la plata de TNT mensual, pues. Es que eso... Y se pasan y se gastan de más, además. Es una cosa increíble, es como usted en su casa. Tiene 200 lucas, es que se gasta 800. En algún momento va a explotar. Pero claro. Nadie puede vivir así. Y otro detalle, perdonen, no sé si van a ir a un corte o sí, una... pero termine. Mira, hablaron de la banca, que a lo mejor la banca les podría prestar plata. Sí, varias fórmulas. Cuando nosotros 4 vamos a pedir un crédito a un banco, ¿qué me hace llenar? Un estado de situación. Sí. Todo lo que tengo, activos, y todo lo que debo, deudas. Y lo que me queda el patrimonio. Un patrimonio negativo, ¿el banco les va a prestar plata? ¿O se las va a prestar? O sea, en rigor no debería prestarles plata. Pero te la puedo prestar porque lo dijeron en el mismo consejo, colocando como respaldo los nuevos auspiciadores, Sí. entre ellos una marca deportiva. Si es que no la factorizan, ¿eh? Ya, es el problema. Es que no la factorizan. Te presto, Eso es un pero a buen un punto. costo mucho más alto. El banco no va a perder, lo va a recuperar vía una tasa de interés más alta. Entonces estáis haciendo un pésimo Sí. negocio.